¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Prime. En este día jueves 15 de febrero vamos a revisar los temas que marcan la agenda nacional e internacional. Comenzamos con los siguientes titulares. Bueno, les cuento que la Corte Suprema dejó sin efecto la millonaria compra de 22 autos de alta gama para renovar su flota. Tras la polémica, la instancia aseguró que los magistrados no son ajenos a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. Desde el Ejecutivo calificaron la decisión como una buena señal. Les cuento también que declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición desataron los dichos del Ejército en el Consejo de Seguridad Nacional. Luego que se conociera el acta de la reunión, desde Chile Vamos llamaron a tener un COSENA más resolutivo. El subsecretario del Interior, en tanto, emplazó a avanzar en las normas de infraestructura crítica y de uso de la fuerza. Y el censo 2024 ya tiene fecha. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la gran encuesta de población del país se iniciará el sábado 9 de marzo y se prolongará hasta el mes de junio. Autoridades informaron que en esta ocasión los censistas no estarán obligados a ingresar a las viviendas. Y en temas internacionales, Donald Trump enfrentará el primer juicio penal en su contra. Un tribunal fijó para el 25 de marzo el comienzo del proceso por los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels. El juicio coincidirá con las pretensiones del exmandatario por conseguir la nominación republicana para las elecciones de noviembre. Todos estos temas y mucho más. Aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. Bueno, lo decíamos en los titulares, el Instituto Nacional de Estadísticas anunció que el censo 2024 comenzará el próximo sábado 9 de marzo y se va a extender hasta el mes de junio. ¿Cómo se realizará la gran encuesta de población del país y cuántos censistas van a participar? Pablo Figueroa con todos los detalles en la siguiente nota. Los datos dicen que fue entre 1777 a 1778 que se realizó el primer censo por la Capitanía General de Chile, cerca de medio siglo antes de que el país consiguiera la independencia. Y la población contabilizada fue 259.646 personas. 246 años después se llevará a cabo la última versión de la estadística, que es vital para la política de Estado. Nuestro censo es el operativo estadístico más importante del país. Es importante para un conjunto muy amplio de políticas públicas, para toda nuestra arquitectura estadística. Por ejemplo, el censo nos da información muy relevante para efectos de construir el marco muestral de la CACEN, que nos permite a su vez saber cuántas personas viven en situación de pobreza del país. Desde los 80 se había acordado hacerlo cada 10 años, pero el bochorno de la encuesta en 2012 llevó a repetirlo en 2017. Y 7 años después llega nuevamente este proceso que busca retomar la seriedad y para ello hay varios cambios. Este inicio va a ser el día sábado 9 de marzo y en ese día va a comenzar entonces el despliegue de los censistas para llevar a cabo el levantamiento de la información censal, ¿ya? En este día ustedes van a empezar a observar el despliegue de los aproximadamente 25.500 censistas. Debemos censar a todas las personas que residen en el territorio nacional. Y estas personas pueden ser chilenas o extranjeras, pueden ser recién nacidos hasta personas mayores. Puede responder el censo cualquier persona que resida habitualmente en la vivienda que está siendo visitada. Tiene esa persona que tener 18 años o más. Y el último punto, que es, diría uno de los puntos bien importantes y que es el llamado a la tarea que tenemos que hacer todos y todas antes que nos visite él y la censista, es que debe conocer la información de los residentes habituales de sus viviendas. La población total documentada en el censo de 2017 consolidó en 17.574.003 los habitantes en Chile. Cifras que se estiman ahora superaría los 20 millones, generando un debate dentro de las alternativas
alternativas de censo, actuales donde se intentará hacer 2 veces vía presencial y una tercera vía internet. No, yo preferiría hacerlo vía internet, considerando de verdad todo ese tipo de visitas a veces inesperadas que nos llegan a la casa. Pues sería también un motivo más para hacerlo vía internet. Me parece mejor por internet porque generalmente la gente que trabaja no está generalmente en la casa. Llega tarde o se va temprano y que te vuelvan a citar de nuevo, es preferible que te lo hagan por internet. No a cualquiera se deja entrar y la verdad de las cosas, cuando hay una persona sola en la casa es peligroso. Ahora, si hubieran 2 o 3 personas, por ahí sí no habría ningún problema. Pero la inseguridad que estamos ahora viviendo está malo. Yo creo que por internet, el tiempo más que nada, porque mucha gente trabaja y no se encuentra en casa. Sería genial si lo hicieran vía domicilio, más efectivo la numeración de las personas. Desde el 9 de marzo y por 3 meses se llevará a cabo el censo, el cual es vital para las políticas de Estado. En otro tema, la delegada presidencial de Valparaíso salió a desmentir los supuestos desalojos masivos en albergues de la Quinta Región. Esto luego de que varios damnificados por los incendios denunciaran haber sido sacados de los recintos educacionales que actualmente se utilizan para recibirlos y brindarles alimento. Es por ello que la delegada Sofía González aseguró que solo se trata de algunas reubicaciones de estos puntos y también de algunos centros de acopio, con el único propósito de poder planificar íntegramente el nuevo año escolar que está pronto a iniciarse. La autoridad de gobierno enfatizó que el compromiso con los damnificados no está puesto en duda y seguirán presentes para apoyar a los cerca de 1000 damnificados que hacen uso de los albergues. Nos parece del todo necesario desmentir una información que ha comenzado a circular a propósito de un supuesto desalojo de personas que están alojadas en los albergues que se dispusieron durante el desarrollo de la emergencia en la región de Valparaíso. Y aclarar a la ciudadanía que lo que se ha comenzado a realizar es una reubicación o relocalización de aquellas personas alojadas, así como también de algunos centros de acopio, lo que nos permita planificar el regreso a clases. Una vez más, reiterar que nuestro gobierno ha hecho un compromiso de no abandonar a las familias afectadas y a quienes más lo necesitan. Ciertos reparos o inquietudes plantearon las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional respecto al rol que podrían cumplir para colaborar en el orden público. Así lo revela el acta de la instancia reunida en La Moneda el pasado 5 de febrero, el COSENA, donde se planteó, por ejemplo, definir qué infraestructura crítica podrían resguardar. Colomba Eijols nos entrega todos los detalles en la siguiente nota. Que el Consejo de Seguridad Nacional fuera citado en La Moneda el pasado 5 de febrero tuvo un apoyo transversal. Sin embargo, al conocerse el acta de la instancia, el análisis tuvo diferentes interpretaciones, ya que el Ejército planteó reparos respecto a no poseer entrenamiento, educación o equipamiento adecuado para resguardar el orden público. ¿Era el objetivo del COSENA escuchar opiniones? ¿Era el objetivo del COSENA escuchar que el ejército está preparado para la guerra externa y no para el orden público? Eso lo sabíamos antes de citar a la reunión. Lo que necesitamos es un COSENA resolutivo, un COSENA que se coordine con más agencias del Estado, un gobierno que lidere la estrategia y acciones. Esto es un verdadero tapabocas para todos aquellos sectores que majaderamente han planteado que el problema de delincuencia se soluciona sacando a los militares a la calle. Esto es bastante más complejo y, tal como lo evidencia el Ejército, lo que tenemos que hacer es potenciar la participación de las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica. Tenemos que tener una legislación acorde a esa necesidad que permita integrar una de las mayores capacidades del Estado para enfrentar al crimen organizado. Legislación que se tramita en el Congreso. Se trata de un proyecto que se encuentra en la Comisión de Defensa del Senado, que pretende redefinir los establecimientos o territorios que se consideran indispensables para el correcto funcionamiento de la sociedad, tal como se hizo para que las Fuerzas Armadas operen en la macrozona sur. Eso requiere regulación del uso de la fuerza. Por eso 3 conclusiones: avanzar rápido en infraestructura crítica, avanzar rápido en reglas del uso de la fuerza y formación o capacitación de las Fuerzas Armadas para cumplir labores de orden y seguridad, si es que queremos colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en el marco de una ley de infraestructura crítica. ¿Pero qué se considera infraestructura crítica? Se trata de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública como aeropuertos, carreteras y hospitales. Aunque a juicio de expertos es urgente que las autoridades adopten una definición clara de este concepto. La ley de infraestructura crítica
podría llevar a la situación que protegiéramos cosas que hoy día no están amenazadas, instalaciones que hoy día no están amenazadas. ¿De dónde surge el error, o la equivocación? De que no se diagnostica adecuadamente, no se construye una apreciación sistémica, como nos pide el director de Carabineros o el presidente de la Corte, del problema. En ese sentido fue el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien en la instancia del pasado 5 de febrero aseguró que el resguardo de la infraestructura crítica se vincula con el orden público, lo que requiere definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas, es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público. Y es que ante la posibilidad de un despliegue militar en las calles de la capital, fueron los mismos uniformados quienes expusieron sus reparos, inquietud que es compartida por algunos parlamentarios, mientras que otros sugieren soluciones distintas. Las actas del COSENA reflejan con claridad la preocupación que manifiestan las Fuerzas Armadas en relación a hacerse cargo del orden público en medio de la sociedad chilena. Para eso se requiere que avancemos de manera decidida en la regla de uso de la fuerza, las famosas RUF. Cómo se entregan en este caso a las policías mayores herramientas, competencias y conocimientos para hacer frente en este escenario a el narcotráfico y el crimen organizado. Sobre la inquietud de los representantes de las Fuerzas Armadas, la ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que se ha analizado la posibilidad de complementar la labor de las policías con las Fuerzas Armadas en perímetros de infraestructura crítica para que los uniformados tengan una protección disuasiva adicional, al tiempo que comprometió la presentación de propuestas en torno a lo expuesto por el COSENA en los próximos días. Bueno, y sobre lo mismo, en la reunión del COSENA, el Ejército advirtió no estar capacitado para resguardar el orden público y hay un amplio consenso sobre la necesidad de tener un marco jurídico claro para su actuar. Vamos a ahondar en este tema con Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, a quien le agradecemos nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente. Subsecretario, ¿cómo sigue la conversación, sobre todo considerando estas inquietudes planteadas por las Fuerzas Armadas? Lo primero que creo que es importante es contextualizar. Este es un debate que ya se ha dado a nivel mundial. Hay varios países que ya cuentan con leyes de esta envergadura vinculadas a infraestructura crítica. Estoy pensando en Italia, en España, en Francia. Es un debate efectivamente que es complejo. ¿Debiésemos tender a lo que sucede en esos países? Yo creo que lo tomamos como referencia en la implementación de la reforma constitucional. Recordemos que la reforma constitucional ya está lista. Sí. Lo que hay que hacer ahora es una ley que habilite la aplicación de esa reforma constitucional. Y que pueda, por ejemplo, también poner sobre manifiesto que se debe entender 100% sobre infraestructura crítica. Eso es una discusión abierta. Es una discusión abierta que tiene que ser acotada por una ley y que tiene que ser cerrada a través de planes de ejecución de esa infraestructura crítica. Ese es el modelo que se ha utilizado en otros países. Para la reforma constitucional y para la ley que está en tramitación en el Congreso, tomamos como referencia la experiencia comparada entre otros de esos países. ¿Y a su juicio qué debiésemos entender por infraestructura crítica, considerando la experiencia internacional, por ejemplo, a la cual usted hacía referencia? Varía y se adapta de acuerdo a los momentos, por eso esos planes tienen que ser actualizados periódicamente. ¿Y bajo el contexto nacional? Bajo el contexto nacional, lo que se ha hablado en la discusión pública, otra cosa es lo que va a salir de la tramitación legislativa, se hablaron de lugares de alta afluencia de público. En la experiencia internacional tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos estaciones de trenes, pueden ser también lugares específicos en carretera, incluso podrían ser centros de mucho movimiento de personas, como un centro comercial, o otros que en ciertas circunstancias específicas sea necesario poner el foco en el resguardo de la población en un lugar determinado. Y en el afán también de recuperar espacios públicos, un tema que fue tratado el día de ayer en el Gabinete Proseguridad, aparte del tema de las armas y otros que se trataron en dicha instancia, para que la ciudadanía se haga una idea de cómo esto se llevaría a la práctica. Por ejemplo, si en definitiva un terminal de buses o carreteras o un centro comercial es considerado infraestructura crítica, vamos a ver eventualmente a militares fuera de estos recintos, acompañados necesariamente de carabineros o solo militares. Lo primero, esta es una ley que está en tramitación, así que no está listo. En el hipotético caso que se aplicara, por ejemplo, en un centro urbano, y tomamos el ejemplo que pone usted, un terminal, se identificaría cuál es ese terminal en particular. En el terminal se establecería un perímetro de resguardo.
Dentro de ese perímetro de resguardo sería el lugar en que actuarían los militares, pero siempre sería en coordinación con las policías, con Carabineros y también, si es necesario, con la PDI. Y la pregunta que se abre, ¿hasta dónde pudiesen actuar los militares? Pongo el siguiente ejemplo y vuelvo al terminal de buses. Si hay un militar protegiendo este perímetro y a metros de él se genera un hecho delictual que se vuelve cada vez más violento, ¿hasta dónde puede actuar el militar? Ese es uno de los puntos de la conversación. Los casos hay que analizarlo en particular y hay una regulación general que es de infraestructura crítica y que va a considerar el perímetro, pero siempre van a estar los criterios generales del derecho penal. Si hay un caso de flagrancia, si hay un caso en que está amenazada la vida de un militar, por cierto que va a poder utilizar todas las herramientas que el derecho establece. Utilizar su arma. Dependiendo del caso, es que por eso hay que tener cuidado cuando estamos en estos casos en abstracto, cuándo utiliza, cuándo no. Para eso están y ya hay una regulación de uso de la fuerza. Estamos tratando de profundizarla y subirla a un nivel legal. Por eso en paralelo estamos tramitando las RUF, las reglas de uso de la fuerza. Tenemos ya una regulación, pero queremos ponerla a nivel legal. O sea, a su juicio, los militares de salir a la calle deben salir con el resguardo suficiente para que no suceda eventualmente casos que pasaron, por ejemplo, en el denominado estallido social, que muchos militares de la calle terminaron en la cárcel, o también otros uniformados. Es que ahí los casos no se pueden analizar en abstracto. Nosotros tenemos que tener una ley que sea clara. Y lo que tiene que hacerse después es la aplicación de la ley. La ley tiene que defender a los militares en el ejercicio de sus funciones legales y, por cierto, con respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, si no se cumple la ley, si no se cumple, por ejemplo, cada uno de los pasos que establece una regla de uso de la fuerza, son los tribunales los que determinan si fue hecho de la manera que corresponde o no. ¿Y se descarta de plano en la discusión, al menos que se ha tenido hasta ahora, ver a militares en otros espacios o en otras funciones? Me refiero, por ejemplo, a operativos o derechamente en poblaciones. A ver, de nuevo creo que hay que distinguir. Nosotros ya tenemos atribuciones en materia de seguridad. Por ejemplo, nosotros estamos a cargo de la Policía Marítima, que depende a su vez de Directemar, y tenemos una serie de atribuciones en puertos, en playa, en todo el borde costero y también lacustre. Por ejemplo, tenemos atribuciones con la DGAC en aeropuerto. Cada vez que alguien va a un aeropuerto, pasa la maleta, el que está ahí es un funcionario de la DGAC. Por ejemplo, la DGMN, dependiendo del Ejército. Nosotros hacemos control de armas. En los últimos años se ha intensificado mucho y hemos tenido grandes avances en esa materia. Son todos temas vinculados a la seguridad. Ahora bien, hay temas extraordinarios que establece la Constitución, como el estado de excepción constitucional de emergencia, hoy en la macrozona sur, como el estado de excepción constitucional de catástrofe, hoy en Viña del Mar, o como zonas fronterizas, hoy en el norte. Si avanzamos, hay que mantener esta misma lógica, que la función principal de las Fuerzas Armadas son las funciones propias de los militares. Es la defensa de la patria, de la integridad territorial. Además, hay otras misiones específicas regulares y las otras son extraordinarias. Por eso es muy importante, y esto reitero, que hay labores que son militares y otras que son policiales. Cuando las policías necesitan un aporte mayor, un respaldo, como es el caso de ciertas situaciones particulares ahora, se pueden utilizar excepcionalmente militares. Y eso es lo que está pasando. Nosotros estamos analizando una nueva herramienta que es infraestructura crítica, que tiene antecedentes internacionales y que ha probado funcionar bien. Pero en esos escenarios extraordinarios que se pudiesen dar eventualmente en medio de esta profunda crisis de seguridad, ¿no se descarta de plano entonces que el día de mañana podamos ver a militares en otros espacios, además de la protección de la infraestructura crítica? No lo hemos discutido en esos términos, lo analizamos, está en el acta del COSENA y creo que hay un consenso bastante generalizado de que esa no es la idea, eso no es el foco. El foco es intervenciones particulares como las que ya están ocurriendo o el caso que estamos planteando que es de infraestructura crítica. Y a propósito del COSENA, subsecretario, ¿cómo recibe planteamientos que vienen desde la actual oposición que dicen nos gustaría que el COSENA fuera más resolutivo, como fue, por ejemplo, hasta el año 2005? Yo creo que está bien como está, un órgano asesor del presidente. Creo que esas añoranzas del pasado, particularmente con el COSENA del 2005, que nombraba integrante del Tribunal Constitucional, senadores vitalicios, que se autoconvocaba, que deliberaba, creo que los que están aspirando a volver a esas malas prácticas no me parece una buena idea. ¿Puede ser peligroso? Sin lugar a dudas, es un retroceso democrático. Es una institución poco democrática, fue reformada con un acuerdo transversal político, que yo hasta hoy día todo el mundo celebramos, en la época del presidente Lagos, y hoy día es un órgano consultivo con las atribuciones que corresponden. ¿Y se descarta de plano, por ejemplo, mientras se llega a la discusión parlamentaria? Porque aquí hay una crisis de seguridad que avanza, que lamentablemente jornada a jornada nos va poniendo de manifiesto diferentes hechos que a estas alturas, en algunos casos, dejan de sorprender, porque la
verdad es que los vemos constantemente. Pero se descarta de plano, subsecretario, mientras se lleva a cabo la discusión parlamentaria, un estado de emergencia en la región metropolitana. A ver, yo quiero acá distinguir dos cosas. Primero, el estado de la seguridad. Estamos en una situación compleja, es cierto, pero hemos tomado muchas medidas durante nuestros 2 años de gobierno y esas medidas están funcionando. Están funcionando en el sur, lo reconoció la Comisión de Defensa y de Seguridad del Senado sesionando en terreno. Están funcionando en el norte, bajaron los cruces en más de un Pero quinto. la situación en la región metropolitana es compleja. La situación es compleja y ha sido compleja a finales del año pasado porque veníamos en una baja consistente y a finales del año pasado y inicio de este ha sido compleja. Y es por eso que estamos viendo medidas complementarias. Vamos a utilizar todas las medidas que sean necesarias. Ahora, en el análisis que tenemos, no nos parece una buena idea el estado de excepción constitucional de emergencia en la región metropolitana. No descartamos hacer otro análisis, por cierto que no. Son herramientas del Estado de Derecho y nosotros vamos a tener siempre a disposición las herramientas del Estado de Derecho. Hoy día, transversalmente, quedó de manifiesto en el COSENA, la mayoría de la gente cree que no es una buena opción. Es que yo me sumo, por cierto, a ello. Se lo pregunto porque durante esta tarde, no es noticia, conversábamos con el senador de Demócratas, Matías Walker, y decía, bueno, mientras se lleva a cabo esta discusión parlamentaria, se pudiese implementar un estado de emergencia acotado, tal vez, en la región metropolitana. Yo creo que son herramientas distintas y le voy a dar un par de ejemplos por qué es así. La infraestructura crítica va centrada en una infraestructura, como su nombre lo dice, y es una parte específica con un perímetro acotado. Número 2, y esto es lo más importante para mí, el estado de excepción constitucional limita derechos constitucionales. Ese no va a ser el caso de la infraestructura crítica. La infraestructura crítica va a entregar una misión en un lugar determinado, con un perímetro determinado, por un tiempo determinado. Entonces son herramientas de una intensidad muy distinta. Tercer ejemplo, el mando. ¿Quién tiene el mando en un estado de excepción constitucional? Lo tiene el jefe de la Defensa Nacional. ¿Quién va a tener el mando del perímetro? Va a ser un militar, pero solo acotado del perímetro. Y a su juicio, subsecretario, y con su experiencia, ¿cuáles son los aspectos claves que se debiesen regular, además, por ejemplo, de infraestructura crítica o el uso de la fuerza, para que los militares salgan a la calle a cumplir esta labor con la tranquilidad y con el resguardo necesario? Yo creo que la respuesta está en todo el material que ya tenemos mucho avance. Yo creo que hoy día, como está regulado, la regulación particular del estado de excepción constitucional de emergencia es una buena regulación. Llevamos mucho tiempo, ha funcionado bien. La del norte también es una buena regulación, vía un decreto con fuerza de ley del presidente de la República. Hay una regulación ahí. Con capacitación de carabineros mediante también. Sí, por cierto. Todas estas aplicaciones, incluso si después aplicamos infraestructura crítica, hay que ver cuáles son los medios que van a ser necesarios, cuáles van a ser las capacitaciones que van a ser necesarios. Todo eso hay que considerarlo. Lo consideramos en el norte y si tenemos esta nueva herramienta lo vamos a considerar también en este caso. ¿Cómo pudiesen aportar otras Fuerzas Armadas? ¿Cómo otras Fuerzas Armadas? Por ejemplo, la Fuerza Aérea. Todos participan ya del sistema, como dije. La Fuerza Aérea, por ejemplo, DGAC, sí, pero durante los últimos días, por ejemplo, se hablaba más de los militares y qué sé yo. Fuerzas Armadas, por ejemplo, me refiero, insisto, en la Fuerza Aérea, tal vez con una vigilancia aérea. ¿Se ha puesto sobre la mesa el rol que pudiesen cumplir otras ramas de las Fuerzas Armadas? También tiene herramientas habilitantes, están las misiones regulares, que son las que ya hemos descrito, y están las particulares o herramientas constitucionales. Por ejemplo, la Fuerza Aérea nos da mucha ayuda en la macrozona sur, a través de vigilancia aérea, y nos permite trabajar en materias de levantamiento de información, también resguardo en tema de incendio. En el norte también tenemos diversas tecnologías y también está aportando la Fuerza Aérea. Todas esas herramientas, con una buena regulación, con misiones claras, sean bienvenidas. Bueno, el llamado entonces al Congreso. El llamado es a todo, al Congreso, a tratar de mantener el espíritu de las últimas semanas. Yo creo que tuvimos un trabajo muy importante en 2 niveles. Primer nivel, a nivel del COSENA, un nivel de Estado. Todos los poderes del Estado con un diagnóstico común y con ganas de hacer políticas de Estado en materia de seguridad. ¿Cómo se operativiza eso? Lo que tuvimos hace un par de días, el Gabinete de Seguridad, el Gobierno con todos sus ministerios, Justicia, Interior, Hacienda, el Ministerio de Defensa, viendo cómo podemos trabajar mejor en conjunto. Si trabajamos bien en esos niveles, yo estoy convencido que antes que termine el gobierno del presidente Boric, vamos a tener una estrategia de seguridad de Estado que se va a poder proyectar a largo plazo. Y avanzar en inteligencia, cómo poner el diente también ahí o hincar el diente ahí, como se dice coloquialmente, y además sumo a la mesa, a la conversación, control de armas, que es una preocupación súper grande de un porcentaje importante de la ciudadanía. Perfecto. Respecto a la primera parte, inteligencia, son 2 niveles. Uno, la tramitación de la ley, que nos ha costado, pero que estamos muy esperanzados de que va a salir una buena ley. Eso a nivel institucional. Porque es un tema complejo. Regular inteligencia es un tema complejo.
España tiene un buen sistema de inteligencia, pregúntale cómo les ha ido. Tenían inteligencia dependiendo de defensa se fue a interior, de interior se fue a presidencia, de presidencia se volvió a defensa. Es un tema que es complejo. Estados Unidos tiene 16 agencias de inteligencia. Después del fracaso del 2001 hicieron una reestructuración absoluta. Nosotros estamos avanzando y en corto plazo espero que tengamos la ley. Pero en paralelo estamos avanzando con medidas más concretas. Estamos fortaleciendo la UAF. Estamos fortaleciendo aduana, el Servicio de Impuesto Interno. Hablaba hoy día el subsecretario de Justicia de todos los avances que tenemos en cárceles, interceptación, bloqueo de señales de celulares. Estamos avanzando también en el Ministerio de Interior y, por cierto, siempre en el Ministerio de Defensa. Y la segunda parte, armas. ¿Qué ha pasado en armas en los últimos años? 2021, destruimos 13.000 armas. 2022, destruimos 17.000 armas. 2023, el año que acaba de pasar, 25.000 armas. ¿Es suficiente? No. Por eso estamos buscando y comprando tecnología para seguir la huella balística, por eso estamos comprando escáneres para poder en aduana y en otros portales ver qué es lo que está llegando. ¿Hemos estado al debe en eso? Estamos al debe y la tecnología también nos está ganando. Tenemos un desafío muy importante de cómo percibir armas que vienen por piezas y se arman acá. ¿Qué hacemos con el desafío, por ejemplo, de armas digitales, impresoras 3D? Son desafíos que tenemos nosotros, tenemos varios países, nos hemos ido poniendo al día, tenemos más controles, los controles son más efectivos, destruimos más armas, pero por cierto todavía nos falta y estamos muy motivados en seguir trabajando. Usted tocaba recién el tema de las cárceles. ¿Está en condiciones de afirmar que el Estado tiene el control total de las cárceles? Eso le corresponde al Ministerio de Justicia, ya se refirió a eso el subsecretario de Justicia y también se refirió a eso el ministro Cordero. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a lo que se dé en la discusión. Y con todo lo que hemos conversado, subsecretario, ¿usted considera que actualmente y en vista de los últimos hechos que hemos conocido en materia de seguridad, la seguridad nacional está en riesgo? La seguridad nacional es un desafío permanente y es un desafío hoy día de las democracias occidentales. Miremos lo que está pasando en Francia, en España, en Estados Unidos, acá más cerca, en Brasil, en Argentina, para qué decir Ecuador. Y nosotros teníamos un déficit importante como Estado. Por algo hoy día estamos modernizando y reformando las policías. Estamos trabajando en un sistema de inteligencia. Estamos creando un ministerio de seguridad en buena hora. Estamos viendo un análisis financiero más agudo. Estamos viendo ahora una ley, una agencia de ciberseguridad. Estamos trabajando en todos los frentes y eso significa dos cosas. Uno, que llegamos tarde. Y número dos, que nos estamos poniendo al día de forma enérgica. Y a propósito de Fuerzas Armadas y de la cartera que usted representa, han cumplido un rol importante en la región de Valparaíso en medio de la emergencia por los incendios forestales y de hecho durante esta jornada se conmemora el Día del Brigadista Forestal, un rol clave en medio del combate a los incendios forestales y que ha quedado una vez más que demostrado en esta emergencia, subsecretario. Así es, hoy día tuvimos una ceremonia muy bonita en Cauquenes, desde el 2009 que se celebra el Día de la y el Brigadista por un terrible accidente en que fallecieron 13 brigadistas en Chanco, en el Maule Sur. Y hoy día aprovechamos de agradecer y felicitar a todos los brigadistas que a lo largo y ancho del país nos cuidan y trabajan para combatir estos brutales incendios que nos tocan vivir. Vaya para todos ellos un abrazo gigantesco y particularmente para las brigadas del Ejército y de la Armada que permanentemente están ayudando en esta tarea. Bueno, y vamos a seguir muy pendientes también a cómo se sigue tratando esta emergencia. La verdad es que ha sido catastrófico lo que ha pasado en la región de Valparaíso, con imágenes que duelen mucho y con la pérdida humana, que por supuesto es la noticia más lamentable. Le quiero agradecer la conversación esta noche en CNN Prime, que tenga una buena jornada y seguimos por supuesto muy pendientes a la discusión por infraestructura crítica y también uso de la fuerza, que claramente de alguna u otra forma van a condicionar la presencia o no de militares en las calles, tal vez durante las próximas semanas o durante los próximos meses. Muchas gracias. Esperamos seguir avanzando. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, y pese a que estamos en medio del receso legislativo, en las últimas horas se generó una polémica de cara a la tramitación de la reforma de pensiones en el Senado. Esto luego de que la ministra Camila Vallejo pidió a la oposición hacer honor al expresidente Sebastián Piñera y a su proyecto de pensiones para avanzar en la denominada fórmula del 3 y 3. Estas palabras no cayeron bien en ex colaboradores del mandatario y en la oposición, que acusó aprovechamiento político. Vamos a revisar las reacciones junto a Orlando Silva. Un aporte del 3% adicional y gradual, un fondo de ahorro colectivo y solidario de 3% de este 6% de cotización adicional, que son de cargo del empleador.
serán administrados por una institución pública. Suena conocido, ¿no? Recién comenzaba el año 2020 y el entonces presidente Sebastián Piñera daba a conocer al país los ejes de la reforma de pensiones que ingresaría al Congreso. Días después de esa cadena nacional, la OMS declararía una pandemia mundial y todo quedaría en nada. 4 años después, el gobierno, que en ese entonces era oposición, recurre a esa iniciativa para avanzar en la propia. La fórmula del 3-3 fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó. Y por lo tanto yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del expresidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3-3 en el Senado. Palabras de la vocera de gobierno que aluden a ese espíritu republicano que se generó durante el funeral de Estado del expresidente Piñera. Sin embargo, ex colaboradores del fallecido mandatario ya no piensan igual que hace 4 años. Si bien hemos tenido un espacio de mayor reflexión, yo esperaría que nadie tome la contingencia para tratar de sacar algún rédito que sea en algo distinto. Es una mala frase el tratar de decir reivindiquemos al presidente Piñera en algo de hace 3 años atrás, que todos los ministros que hoy día eran parlamentarios en ese momento votaron en contra. Entonces no tiene ni un sentido que ellos quieran reivindicar algo de lo cual no les gustaba y que además cambió radicalmente después de la pensión garantizada universal. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el cambio del 3-3 que había en la discusión del proyecto previsional en el pasado gobierno con lo señalado por el expresidente Piñera en sus últimas apariciones de prensa? Porque entre medio se creó la PGU y la PGU involucra más de 3 puntos destinados a solidaridad. Por consiguiente, ese factor solidario queda cubierto ya con lo que es la PGU. ¿Y qué planteaba la propuesta del expresidente Sebastián Piñera a grandes rasgos? Primero, aumentaba la cotización obligatoria en 6 puntos a cargo del empleador y donde una mitad iría a ahorro individual y la otra para ahorro colectivo y solidario. Este 6% sería administrado por un ente público y contemplaba a otras organizaciones sin fines de lucro como cooperativas de afiliados. Las AFP no administrarían esos fondos y además estas comenzarían a devolver parte de la comisiones cobradas a los afiliados cuando los fondos rentaran negativo. Las similitudes con la propuesta del actual gobierno son evidentes. La gran diferencia es la pensión garantizada universal. Esperamos avanzar durante los próximos meses la reforma de pensiones para que todos quienes han trabajado durante toda su vida puedan tener una pensión digna y que la PGU aumente, pero además que exista solidaridad en el sistema para favorecer particularmente a las mujeres. Debate que excede a los integrantes del anterior y actual gobierno. También se da a nivel legislativo. No hay duda que la urgencia es tener un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto. Y el expresidente Piñera lo tenía muy claro. Yo espero que los actuales parlamentarios lo sigan teniendo claro, pero al mismo tiempo sean coherentes y consecuentes con lo expresado en sus exequias. Es el momento de legislar justamente para dar continuidad a uno de los acuerdos que pretendió sacar adelante el expresidente Piñera en el Congreso. El gobierno debe entender que la fórmula del 3 y 3 que en su momento acordamos durante el gobierno del presidente Piñera es una fórmula que ya no sirve. Primero porque está la pensión garantizada universal. Porque la PGU significó sumar 5 puntos más de cotización a las actuales. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas que evaluar, pero obviamente hay ideas muy importantes que vamos a extraer del proyecto del presidente Piñera, pero las cosas han cambiado porque esto fue hace mucho tiempo, las condiciones del país eran distintas. Reforma de pensiones que retomará su tramitación en la Comisión de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social del Senado la primera semana de marzo. Y tras varias jornadas de cuestionamientos, la Corte Suprema finalmente dejó sin efecto el proceso de compra de 22 autos de lujo que iban a renovar los actuales vehículos de los ministros del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Una decisión que habría significado el gasto de más de 1.200 millones de pesos. Vamos a revisar las reacciones junto a Belén Saldías. Se decidió dejar sin efecto
el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus. De esta forma, la Corte Suprema dejaba el hermetismo, y es que todos estaban pendientes de lo que pudiera resolver tras 2 días de plenos extraordinarios en relación a la polémica compra de vehículos Lexus, cuyo monto superaba los 1.200 millones de pesos. Desde el comienzo de la jornada, la expectación era alta y el movimiento en los pasillos del máximo tribunal era más evidente que otros días. Y es que la decisión se habría tomado en el pleno del día miércoles y solo faltaba tener el acuerdo de todos los ministros titulares. Aún así, ellos prefirieron mantener la discreción en sus declaraciones. Las posturas se manifiestan en las resoluciones judiciales. Entonces, no corresponde que emita otro tipo de opinión. Ya pasadas las 2 de la tarde y tras horas de incertidumbre, las puertas del Pleno de la Corte se abrieron, siendo las primeras declaraciones que se entregaban, sin contar el comunicado público, desde que estalló la polémica. Argumentaron ser autónomos en la ejecución de su presupuesto, tanto en el ámbito administrativo como en el de gestión. También afirmaron no estar ajenos a la contingencia y que su decisión se fundaba más bien en antecedentes técnicos y de seguridad y se había acordado a fines del año pasado. Si bien la ley de presupuestos para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la autorización de fondos adicionales. Recursos provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, según consta en el diario de sesiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Así se ratificaba el acuerdo previo adoptado por el Ministerio de Hacienda con el expresidente de la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso sí, aún faltaba una respuesta de la Dirección de Presupuestos. Formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF número 538 de 26 de enero de 2024, dirigido a la Dirección de Presupuestos, no ha habido respuesta. Respuesta que nunca llegó y que ya no sería necesaria, al menos por ahora, tras la decisión de no seguir con el proceso de compra, algo que fue ampliamente valorado, incluso desde el gobierno. Yo creo que el comunicado se explica solo. El Ejecutivo no define cuántos autos se compra y de qué modelo. Lo único que se hace es que se aprueban presupuestos generales. ¿Cómo se usan esos recursos? Es una decisión de ellos y como se ha dado cuenta, ellos mismos revirtieron. ¿Y qué le parece que se desista de la compra de estos autos? Me parece una buena señal en este tiempo. Es razonable, y el gobierno sí lo ha expresado en distintas normativas internas, tener ciertos criterios a la hora de tomar decisiones que pueden tener en el contexto de la situación que vive el país. Así que yo valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema. Señales a las que se suman los funcionarios del Poder Judicial, quienes además de asegurar que se deben separar las decisiones administrativas de los ministros para que se encarguen netamente de lo judicial, también se ha insistido en que los recursos se podrían usar para necesidades que a su juicio son importantes, como cuestiones de infraestructura, aumento de funcionarios y de sueldos. Yo creo que esto es una decisión racional, que busca empatizar también con la situación que tenemos como país. Lo lógico es que haya una renovación de estos vehículos y esa es la discusión, pero en realidad tiene que ser con una mirada austera. Yo creo que aquí el punto central es dar cuenta de los problemas que tiene el Poder Judicial hoy día en el escaso presupuesto que tenemos. Polémica renovación de vehículos en la Corte Suprema que por ahora llegó a su fin, pero que sin embargo encendió las alertas para próximos procesos que puedan ocurrir al interior del máximo tribunal. Amplían hasta el día viernes la detención de los 2 imputados en el incendio por las cercanías del Cerro Ñelol, en Temuco. Se trata de 2 trabajadores que habrían estado realizando labores de limpieza en la zona con herramientas desbrozadoras que habrían lanzado chispas y posteriormente provocado el incendio que generó la alerta roja para la comuna de Temuco. En ese sentido, aún no se esclarece si el fuego se inició de manera intencional o por negligencia de los imputados, pero desde la delegación presidencial aseguraron que presentarán querellas dependiendo de las conclusiones que obtenga la Fiscalía sobre este hecho.
Desde el principio de esta temporada hemos trabajado en conjunto con Carabineros, en conjunto con el Ministerio Público, para que este tipo de hechos no quede impune. Y nosotros vamos a usar todas las herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico para que este tipo de hechos no quede impune. Y yo entiendo que en este caso puede existir negligencia y no una persona que lo haya hecho con intencionalidad. Eso lo va a decir la investigación. Pero quiero ser muy claro. Aquí, independiente haya intencionalidad o negligencia, los incendios generan que haya personas que pierden la vida, que pierden sus bienes, que perdemos también todos los chilenos monumentos naturales, y eso es lo que tenemos que defender. Y en la región de la Araucanía lo hemos dicho varias veces, lo que necesitamos hacer es que la gente sepa que no va a existir impunidad. Y en el Maule, el presidente Gabriel Boric encabezó la conmemoración del Día Nacional del Brigadista Forestal. Dicha instancia es celebrada desde 2009 en honor a los 12 brigadistas de Forestal Arauco y un piloto de helicóptero que perdieron la vida en Chanco y cuyas familias recibieron un reconocimiento el día de hoy de parte del gobierno, CONAF y también otras instituciones. En este contexto fue que el mandatario reflexionó sobre el combate de incendios en el país y el valor del trabajo realizado por los brigadistas. Concretamente, el jefe de Estado remarcó que estas labores deben ser profesionalizadas y, en paralelo, emplazó a quienes intencionalmente activan focos de siniestros, asegurando que estos serán puestos tras las rejas. La gran mayoría de los incendios son provocados por causa humana, muchos de ellos por negligencia, por torpeza, permítanme decirlo, por estupidez. Pero también hay algunos incendios intencionales. Y esos incendios intencionales, quienes los causan, debemos encontrarlos, debemos perseguirlos y debemos meterlos tras las rejas. Porque el daño que causan, como hemos visto en incendios a lo largo de nuestro país, es brutal y no pueden quedar en la impunidad. Hemos decidido retomar con suma urgencia la tramitación del nuevo proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, Sernafor, y también ingresamos una nueva ley de incendios forestales y rurales, iniciativas que esperamos sean leyes de la República a la brevedad. Para terminar, reitero el llamado a la prevención. Es la mejor forma de evitar el dolor y el sufrimiento que hoy día representan acá familias de mártires. En una declaración ante Fiscalía, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, reconoció el uso de dineros de las corporaciones Vita para la realización de encuestas políticas durante su gestión en la municipalidad. La exautoridad comunal cumple desde este miércoles arresto domiciliario total, luego que el tribunal accediera a rebajar su medida cautelar. Vamos a revisar los detalles y las reacciones políticas en el informe de Valentina Nieto. ¿Cómo definiría estos meses en la cárcel? En General Medida han dado un trato que a pesar de estar preso, que les agradezco. Y es que fueron 8 meses de los que pasó en prisión preventiva. No fue hasta este miércoles que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, dejó el anexo penitenciario Capitán Llaver tras meses de intentos. ¿Cuántas veces? 8 veces. 8 intentos la defensa de cambiar las medidas cautelares. ¿Por qué ahora? Yo tengo otras tablas de multiplicar. Aunque dice llevaba una cuenta diferente, lo cierto es que en 8 ocasiones su defensa pidió rebajar su medida cautelar. Ahora quedó en arresto domiciliario total solo 2 días después de prestar una declaración que fue crucial. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes que entregó? Los antecedentes que entregamos antes y lo que hacíamos en la municipalidad, eso es todo. Pero el ministerio dicen que usted reconoció ahora nuevos delitos o mayormente los delitos. ¿Por qué ahora? Yo creo que es una versión suya, no reconocido delito. Insiste en no haber reconocido delito alguno, postura firme que ha mantenido incluso desde antes de ser formalizado por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, asociación ilícita y delitos tributarios. Exalcalde, ¿usted se declara culpable o inocente? Inocente. Les quiero dar un consejo a todos ustedes porque soy más viejo que todos. Rigor periodístico al investigar. Y es que pese a la molestia, fue la Fiscalía la que aseguró que el exjefe comunal no solo reconoció gran parte de los delitos que habría cometido en el municipio que lideró por 25 años, sino que también habría entregado nuevos antecedentes. Dio a conocer hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación al respecto desde que no era conocido por el Ministerio Público, constitutivo del delito de fraude al fisco, y con los cuales entonces comenzaremos la investigación ahora para posteriormente formalizar tales hechos en su contra y contra cualquier otra persona que aparezca como responsable de aquellos. Según la declaración de Torrealba, parte de los 760 millones de pesos que habrían sido desviados desde las corporaciones Vita habrían tenido fines
políticos, dineros que reconoció el exalcalde sí recibió en ocasiones a través de sobres con dinero en efectivo. Fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión para sondear nuestra gestión municipal y asimismo sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás. ¿Y esos sobres para qué lo usaba? Para, entre otras cosas, para pagar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas por eso. Encuestas que según el exalcalde no costaron más de 2 millones de pesos cada una. Se realizaron en más de una ocasión, entre ellas las elecciones municipales de 2016, en las que el tronco Torrealba fue reelecto. Esto abre sin duda una nueva línea de investigación, al menos una, que tiene que ver con el financiamiento de campañas, particularmente a través del sondeo, y él lo explicita muy bien, dice, sondeos de opinión política. Y ya se había indicado al sobrino cuando fue candidato. Es posible que tengamos una reformalización, ¿no? Si es que estos delitos, si es que estos hechos constituyen delitos diversos los que ya se están investigando, y es posible que tengamos nuevos imputados en esta causa. Y es que además el ex jefe comunal habría utilizado también los dineros de los Vita para financiar los gastos de comisiones de servicio que realizó entre 2016 y 2019, todo por montos que rondaban entre los 200.000 a 300.000 pesos por cada viaje. En muchos de estos casos no solicité viáticos a la municipalidad, por lo que recurría a Domingo Prieto con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de esos viajes. Usar a un tercero para un propósito cuyo objetivo no es una irregularidad, es decir, asistir a una actividad de la Asociación Chilena de Municipios y que un tercero ajeno me pague, estamos ya dentro de una irregularidad. Raúl Torrealba cumple así arresto domiciliario total. Quedó además con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados de la causa. Lo anterior se fundó en un acuerdo, no hubo oposición en definitiva de parte del Ministerio Público, ni del Consejo de Defensa del Estado, ni del Servicio de Impuestos Internos. Medida cautelar a la que accedió el exalcalde de Vitacura, no solo luego de proveer nuevos antecedentes. Torrealba también depositó 100 millones de pesos como reparación del perjuicio tributario, los que se sumaron a los 128 millones que anteriormente había abonado. Y mi vida era más tranquila antes también. Expertos indican que la crisis climática y el fenómeno del Niño por el trópico generan el ambiente propicio para el aumento de la presencia del mosquito del dengue, lo que ha obligado a las autoridades a declarar emergencia sanitaria en Brasil por el aumento de los casos. Vamos a revisar los detalles y qué medidas se están tomando en la nota de Camila Guía. El pasado fin de semana partieron las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro, una fiesta que reúne a miles de turistas que invaden las calles de la ciudad para congregarse en el Sambódromo y ver espectáculos como este. Sin embargo, este año la celebración del carnaval ha estado marcada por alertas y preocupaciones tras el aumento de casos e infecciones originadas por el mosquito del dengue. Trabajo en el sector salud y el brote de dengue es bastante preocupante en el estado. Hay que ser prudentes, tomar medidas de protección y disfrutar del carnaval. No podemos olvidarnos de la vacuna. La OMS levantó una alerta sanitaria por el alza de infecciones en América Latina, donde se reportaron más de 500.000 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, lo que representa un incremento de 189% en comparación al mismo periodo del 2023. Por ahora los ojos están puestos en Brasil, donde ya se habla de posible epidemia al superar el 500.000 de casos probables y los fallecimientos bajo investigación superan los 300. Esto en medio de la temporada más propicia para el mosquito vector en Latinoamérica por las condiciones de calor y humedad. Es un zancudo, que es el Aedes aegypti. Los síntomas clásicos son fiebre, uno se siente mal, como una gripe intensa, malestar general, mucho dolor muscular, dolor de cuerpo. También puede causar dolor ocular, dolor de huesos y náuseas, vómito de inflamación de ganglios y dolor en las articulaciones. Los síntomas de dengue generalmente duran entre 2 y 7 días y la mayoría de las personas se recupera en alrededor de 1 a 2 semanas. Este gráfico muestra los casos probables de contagios de dengue en Brasil por semana epidemiológica. En él se ve el aumento y adelanto de la curva usual de pic de casos. Autoridades sanitarias municipales de Río de Janeiro enfocan los esfuerzos en reducir la cantidad de pacientes hospitalizados.
Con este número de casos, Río de Janeiro tiene una epidemia clásica de dengue. En el 2024, lamentablemente, tenemos una nueva pandemia. Nuestro objetivo es que podamos reducir en gran medida el número de pacientes hospitalizados y tener 0 muertes por dengue. Se trata de una emergencia sanitaria que ocurre en medio de las vacaciones de verano, donde Brasil es uno de los destinos favoritos de los chilenos. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben tomar? Es una enfermedad que se transmite por la picadura de zancudos. Una de las y la medida que se puede utilizar, dado que no hay una disponibilidad de vacuna importante, es el uso de repelentes, o sea, evitar la picadura de los zancudos. Acá en Brasil andamos con el repelente por todos lados, así que también vimos que Río es una de las zonas que está viendo bastante dengue y estamos usando repelente y cuidándonos, tratando de mantener los cuidados habituales. De hecho, vamos a conseguir algo ahora mismo. Lo hablamos. Hicimos una caminata y luego hablamos sobre cómo necesitamos conseguir un spray contra el dengue. En diciembre de 2023 se anunció la aplicación de 6,2 millones de dosis de una vacuna que evita un cuadro grave a lo largo de 2024. Una emergencia sanitaria que mantiene las alertas de la región por la posible extensión en el territorio latinoamericano. El gobierno anunció que se destinarán 550 carabineros a reforzar el plan Calle Sin Violencia. El Ejecutivo se apresta además a mejorar la fiscalización y la focalización de los recursos de los gobiernos regionales en el combate de la delincuencia. El informe es de Matías Mella. Hechos como este son el reflejo de los problemas de seguridad que está viviendo el país. Una violenta encerrona cometida por un grupo de al menos 3 delincuentes en el barrio República que deja un hombre sin sus pertenencias. Preocupación creciente en que una de sus causas es, según los vecinos, la escasa presencia policial en algunos sectores. Se nota como que algunas veces, no es como tan frecuente en realidad. No, pocas, muy pocas, sí, eso sí. Los vecinos que estaban cerca de nuestro departamento también gritaron porque es la única forma de evitar algo, porque aquí hace falta presencia policial. Nada, de hecho, y este lado igual es como un poco oscuro. Cuestionamiento que va al corazón del plan Calles Sin Violencia, que lanzó el gobierno el año pasado, cuyo objetivo era hacer una intervención específica en barrios con mayor concentración de delitos graves, como homicidios. De ahí que el gobierno decidió reforzar esa política pública con 550 carabineros. Su destino serán 50 puntos de control móviles en la región metropolitana, incluyendo el terminal Alameda Sur, un recinto cuya población flotante diaria llega a 18.000 personas y donde el 2023 se reportaron más de 4.300 denuncias, mayormente por robos. De que por primera vez se vea y se tome en cuenta una historia que hay aquí en la Estación Central, en el primer terminal que hubo. Yo creo que con esta forma de empezar a enfrentar lo que estamos viendo todos los días y las noches, yo creo que estamos nosotros preocupados por nuestros usuarios, por la gente que vive aquí en este entorno, y esto nos da una fuerza para ayudar y cooperar con la autoridad. El plan permitirá fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías. Se focalizará en comunas que concentran el 50% de los delitos violentos. Además, se reforzará la protección a las policías con equipamiento y material más seguro, por lo que los objetivos son claros. La idea de este emplazamiento es poder generar una mayor sensación de seguridad y devolver evidentemente estos espacios públicos para el uso del ciudadano, devolver la tranquilidad y generar una mayor sensación de seguridad para que la gente pueda desarrollarse normalmente. Por lo que una arista fundamental son los controles preventivos, puesto que el refuerzo en enero ya ha permitido que se realicen 46.000, que no solo posibilitan el intercambio de información, sino también la coordinación de acciones conjuntas para la prevención y control de la delincuencia. Que los controles, bueno, primero que se encuentran personas con órdenes de detención vigentes. En segundo lugar, hacen controles vehiculares y se pueden encontrar vehículos con encargo de robo. En tercer lugar, se pueden incautar armas. La estrategia gubernamental contra la inseguridad sigue evolucionando. Desde el gobierno insisten en una política que cruza a todos los actores del Estado. Que logremos acuerdos de Estado en materia de seguridad. Acuerdos entre los distintos sectores políticos,
acuerdos entre los distintos poderes del Estado y acuerdos entre los distintos niveles de gobierno. Estamos fomentando a través de los acuerdos que hemos desarrollado una legislación para fortalecer las capacidades de los municipios. Propusimos al Parlamento una legislación para que tengan competencias en prevención los gobiernos regionales. Uno de los próximos desafíos del gobierno es constituir los gabinetes integrados, donde participarán autoridades de nivel central y regional, con el objetivo de analizar el destino de los recursos del FNDR y las estrategias de seguridad del Estado. 9 de la noche con 24 minutos. La música y la compañía ya lo indica. Vamos a revisar noticias internacionales hasta ahora. Laura Soto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José. Vamos a partir este informe internacional en Estados Unidos. Así es. Nuevamente porque el expresidente Donald Trump va a enfrentar el que es su primer juicio penal. Y no solamente su primer juicio penal para él en particular, sino que también el primero que enfrenta a un expresidente en la historia de Estados Unidos. Es un caso que se remonta, recordemos, a este pago indebido que hace el exmandatario a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Esto antes de las elecciones presidenciales en las cuales él participa en 2016 y lo hace para pagar por su silencio, porque presuntamente ellos habían mantenido una relación. El tema aquí no es el tipo de pago lo que hace que esto sea ilegal, sino que es la forma en cómo se registra este millonario monto, porque él lo registra de forma fraudulenta, es decir, como gastos legales de su empresa cuando no se trataba de aquello, y es por eso finalmente que está haciendo ahora, está enfrentando este juicio penal que va a comenzar el 25 de marzo con la selección del jurado. Fíjate que era un pago de $130.000, el cual finalmente falsifica con estos registros comerciales. Y un juicio que podría demorar, Laura, aproximadamente 6 semanas. Queda saber si en definitiva este caso, otro más en torno al exmandatario, afecta o no sus intenciones de llegar a la presidencia nuevamente. Exactamente, de hecho esta es una de las imputaciones, de las 4 imputaciones penales que está enfrentando actualmente el exmandatario, y esas imágenes que ustedes ven ahí en pantalla es de gente que se reunió a las afueras del tribunal de Manhattan donde se llevó a cabo esta audiencia, porque lo que buscaba la defensa del exmandatario era declarar, en el fondo, desestimar los 34 cargos que enfrenta en esta causa, lo cual fue rechazado por el juez que se encontraba en esa instancia, y de hecho ahí es cuando el exmandatario, usando el típico discurso de siempre, dice que esto es una persecución política porque él está liderando los sondeos en estos momentos para esta carrera presidencial a desarrollarse estos comicios el 5 de noviembre de este año. Pasemos a escuchar parte de esas palabras de lo que dijo. Está haciendo esto donde literalmente expertos legales dijeron que no entienden, que no hay crimen y que no hubo crimen aquí en absoluto. Esto es solo una manera de perjudicarme en las elecciones que estoy liderando por mucho, liderando con números que nadie ha visto antes, y creen que esta vez es su forma de hacer trampa. La última vez tenían una manera diferente. Esta vez tienen algo que es realmente bajo y sucio, que francamente ningún país hace aparte de un país del tercer mundo, una república bananera. Así que vamos a hacer nuestro proceso. Quieren apresurarlo porque quieren tenerlo desesperadamente antes de las elecciones. Después de las elecciones no habrían traído esto si no fuera porque me presento a presidente y me va bien. Si me fuera mal, no lo habrían sacado. Bien, yo te comentaba que hay otras 3 imputaciones que está enfrentando actualmente el exmandatario. Una es en el estado de Florida por el caso de los documentos clasificados. La otra es en Washington por injerencia electoral en las elecciones de 2020, es decir, cuando intenta revertir estos resultados que le dan la victoria a Joe Biden y que finalmente terminan desencadenando este asalto al Capitolio a comienzos de 2021. Y también enfrenta otra imputación en el estado de Georgia, donde también se le acusa de haber intentado revertir los resultados electorales que se desarrollaron en ese estado, también en el contexto de los comicios que se llevaron a cabo en 2020. Son esas 4 imputaciones penales, pero la única que hasta ahora se ha confirmado una fecha de juicio es la de esta presente. Pero en el caso del estado de Washington, por ejemplo, lo que tiene que ver con la injerencia electoral en las elecciones de 2020, ese juicio en particular se suspendió por el momento la fecha en cual se va a registrar, ¿no es cierto?,
correcto. Eso es lo que al menos ha dicho la jueza encargada del caso, así que por el momento no se sabe cuándo va a ser la fecha, al menos en ese caso, y los otros todavía tienen que avanzar también para saber cuándo se desarrollarían estos juicios. Claro, y tú hacías referencia, Laura, recién al recordado asalto al Capitolio, con imágenes que quedaron para el recuerdo y con todas las consecuencias que trajo consigo. Fue realmente impactante en ese momento y también abre otra arista que gira en torno al exmandatario. Sí, de todas maneras, así que vamos a estar también bien atentos a las siguientes reacciones que genera esta decisión de la fecha, de colocar fecha a este juicio penal. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Venezuela porque se ha desarrollado otro golpe por parte del régimen de Nicolás Maduro y que apunta hacia la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y esto porque el régimen de Nicolás Maduro ha decidido expulsar al personal de dicha oficina en Venezuela en los próximos 3 días. Les dan un ultimátum en unas palabras que entrega el ministro de Relaciones Exteriores de dicho país y básicamente acusan de hecho a este organismo de haberse convertido en un buffet particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Otro retroceso democrático, sin duda, para esta nación. Pasemos a escuchar lo que anunció durante esta jornada el ministro de Relaciones Exteriores. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Bien, comentarles que esta decisión también le sigue a la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Venezuela de la candidata opositora María Corina Machado, que habían ganado las primarias opositoras con una amplia mayoría, lo cual también genera mucha preocupación en la comunidad internacional. Por ejemplo, Estados Unidos anuncia la reanudación de ciertas sanciones que imperaban en un momento en Venezuela y que las había suspendido y que ahora vuelven a resurgir, y en un momento en que estas elecciones se llevan durante este año, elecciones presidenciales nuevamente, todavía no se ha confirmado el mes exacto, pero al menos tienen que desarrollarse este año, y allí había habido un acuerdo también en el cual medió la comunidad internacional en Barbados para que Venezuela desarrollara elecciones democráticas en conjunto con la oposición, y ahora se están quebrando parte de esos acuerdos que se habían alcanzado. Exactamente, Laura, y recordemos además que este anuncio de expulsar a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, instalada en el 2019 en este territorio, se da luego de que dicha oficina manifestara su preocupación por la detención del activista Rocío San Miguel. Sí, eso es parte también un punto que hay que mencionar. Justamente el que lideraba la oficina en estos momentos era Volker Turk. Él es el sucesor de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. Y claro, cuando Michelle Bachelet deja el cargo también de esta oficina, ella dice de que todavía quedaba mucho por hacer en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que veía progresos. Y ahora con esto ya se derrumba, yo creo, parte de esa intencionalidad que había para que Venezuela transitara ya más bien a un punto democrático. Y la última vez que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU había visitado Venezuela fue en enero del año pasado, y son las imágenes que de hecho vemos ahí en pantalla. Así que otra preocupante situación en materia de derechos humanos que está afectando en estos momentos a Venezuela. Exactamente. Ahora vamos a otro tema, a comentarles sobre la guerra en Gaza, porque durante esta jornada el ejército israelí invadió finalmente uno de los últimos hospitales que continúan funcionando a baja capacidad, por cierto, en la franja de Gaza. Estamos hablando del hospital Nasser, ubicado en la ciudad de Han Yunis, y que también es el hospital más grande ubicado en el sur de la franja. Esto sucede luego de que el ejército israelí ordenó evacuaciones de la población civil durante el día martes, y ahora es que finalmente ingresan e invaden este centro médico. Y ahí lo que denuncian, por ejemplo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras, es que se llevaron batallas a las afueras también del centro médico que
provocaron numerosas muertes. Lo que aquí decía al menos el ejército israelí, ellos en el fondo argumentaban esta decisión de ingresar al hospital porque, al igual como ya lo había hecho en el pasado con otros hospitales de la Franja de Gaza, ellos dicen de que en este hospital también Hamás lo usa como centro de mando y que también tienen, en base a lo que han dicho servicios de inteligencia, tienen la sospecha de que ahí también pueden encontrar los cuerpos de rehenes que todavía siguen en manos de Hamás, porque sabemos que aproximadamente 130 todavía siguen en la Franja de Gaza, pero no se sabe cuáles de ellos están vivos o muertos. De hecho, parte de los argumentos son precisamente aquellos para justificar la invasión a este hospital. Esa es la parte, claro, con ellos se argumenta entonces por qué deciden finalmente hacer esto, pero por cierto que genera bastante preocupación, porque sabemos que ahí muchos de los civiles que estaban ahí también eran personas que no necesariamente estaban heridas, pero que se refugiaban ahí porque supuestamente los hospitales son lugares seguros, pero hemos visto en esta guerra de que no es tan así, al menos lo que se ha demostrado en los últimos meses, y todo esto también es la antesala a lo que ocurra cuando esta operación terrestre avanza a la ciudad de Rafah, que es fronteriza con Egipto, y cuando ya es el último punto a donde los refugiados pueden llegar, los desplazados internos pueden llegar en esta terrible guerra que comienza el pasado 7 de octubre. Ahora nos vamos hasta Grecia porque una decisión histórica en nivel legislativo se acaba de aprobar durante esta jornada: el matrimonio entre personas del mismo sexo en dicho país, lo cual es histórico porque es el primer país cristiano de mayoría ortodoxa en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, una decisión que fue adoptada hace una hora atrás más o menos por 176 votos a favor y 76 en contra por parte del Parlamento, una decisión que de hecho también fue apoyada por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, quien dijo que esta nueva ley aboliría audazmente una grave desigualdad, y ahí veíamos también gente que estaba celebrando a las afueras del Parlamento este logro también para la comunidad LGTBI, y también esto había de todas formas sido muy polémico, había dividido el país. De hecho, quienes habían puesto feroz resistencia a esta medida, a esta ley, era precisamente la Iglesia Ortodoxa, que tiene bastante poder en dicha nación, una nación que hay que decir que todavía sigue siendo bastante conservadora en temas de este tipo. Exactamente, pero es una buena noticia sin lugar a dudas. Vemos la celebración precisamente afuera del Parlamento en Atenas, con mucha expectación también a nivel ciudadano en Grecia por lo que iba a suceder luego de esta discusión. Recordemos que se aprueba el matrimonio y también la adopción de niños y niñas. Así también, eso es otro punto que se aprueba, así que son dos logros que logran en esta jornada la comunidad LGTBIQ+ en Grecia. Bueno, y antes de terminar CNN Prime, vamos a cnnchile.com porque este jueves comenzó el pago del bono marzo 2024. En nuestro sitio, las instrucciones y todo el proceso para saber si son o no beneficiarios o beneficiarias. El dinero entregado este año como parte del aporte familiar permanente asciende a los 61.793 pesos. Todos los detalles, como siempre, en cnnchile.com, siempre actualizado. Ahí, por supuesto, van a encontrar todos los requisitos, toda la información, el contexto, y van a saber si son o no beneficiarios del llamado bono marzo, en este caso 2024. 10 de la noche con 5 minutos. Dejamos hasta acá CNN Prime. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Más adelante CNN Tiempo con el pronóstico de norte a sur, mínimas y máximas. Atención con las temperaturas y la proyección hacia el fin de semana. Y luego de CNN Tiempo, Matilde Burgos y un nuevo capítulo de CNN Íntimo. Jueves 15 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches. Gracias por estar ahí. Chao.